Hola chicos, el presente vídeo trata sobre la biodiversidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad? La diversidad biológica es la riqueza o variedad de especies que pueblan la Tierra. Se puede definir como la variabilidad de organismos vivos, incluidos entre los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, y por la complejidad de los sistemas ecológicos de los que forman parte. Por tanto, la biodiversidad se puede entender a varios niveles. En primer lugar, podemos hablar del número de individuos que tiene una especie. También podemos hablar de acervo genético o diversidad genética que ocasiona la variedad de razas dentro de una misma especie. Las diferentes formas alélicas de los genes que poseen los individuos les permiten evolucionar, enriquecerse cruzándose entre diversas razas y adaptarse a las diferentes condiciones ambientales. También podemos hablar de diversidad en cuanto al número de especies. En la actualidad se han catalogado y nombrado alrededor de 1.700.000 especies, de las cuales el 85% son terrestres. Pero se estima que pueden ser entre 5 y 50 millones el número de especies que habitan la Tierra. Hay descritos cerca de 1 millón de artrópodos, de los cuales unos 950.000 son insectos, y de entre ellos 450.000 son coleópteros. En los trópicos es donde se encuentran las áreas más ricas en especies, ya que los bosques tropicales poseen más de la mitad del total de especies terrestres. Por su parte, los mares son los grandes desconocidos. Falta mucho por explorar, muchas especies por descubrir, aunque las zonas marinas más ricas son los arrecifes de coral. También podemos hablar de diversidad de ecosistemas. Los ecosistemas son más estables cuanto más diversos son, debido al gran número de relaciones causales que se establecen entre las especies. A veces existen lugares antropizados que poseen diversidad elevada, como los zoológicos. Sin embargo, no son sistemas estables, al no existir ningún tipo de interacción entre las especies que lo componen. También podríamos hacer un estudio histórico de la biodiversidad. Sabemos que desde el Cámbrico, hace unos 540 millones de años, la diversidad ha ido aumentando, pero no ha sido un crecimiento uniforme, ya que ha habido épocas en las que se han producido grandes extinciones, sucedidas de épocas en las que aparecieron importantes booms de biodiversidad. Aunque ha habido otras grandes extinciones, podemos destacar que al final del Paleozoico, hace unos 250 millones de años, se perdieron el 52% de todas las especies y un 90% de las especies marinas. O que en el Cretácico, hace unos 65 millones de años, posiblemente el choque de un meteorito contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Estas grandes extinciones están causadas por acontecimientos geológicos o astronómicos, aunque en la actualidad podemos encontrarnos en la sexta gran extinción masiva, causada por consecuencias antrópicas, es decir, creadas por el ser humano. Así pues, aunque la diversidad ha alcanzado su mayor valor a lo largo de la historia de la vida en el planeta, en la actualidad se está produciendo una grave crisis de biodiversidad. La extinción de las especies se está produciendo a un ritmo muy superior al que debería ser por causas naturales. Esta pérdida de biodiversidad está causada directamente por la acción del ser humano. Las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad por acción antrópica son las siguientes.
En primer lugar, podemos hablar de la pérdida de hábitats naturales por deforestación. Bosques transformados en monocultivos de los árboles que se pretenden explotar, con ausencia total de diversidad. O eliminación total del bosque para transformar el terreno en zonas ganaderas o en espacios agrícolas. Debemos resaltar por su gravedad el caso de los incendios forestales provocados en las selvas tropicales para convertir la zona deforestada en zonas de pasto para el ganado, aunque la pobreza de los suelos tropicales limita su productividad y por tanto se deben de abandonar y producirá la deforestación de más zonas. Esta actividad ha reducido en un 55% la extensión original de la selva tropical. En segundo lugar, podemos hablar del deterioro, de la destrucción o de la fragmentación de los ecosistemas que se producen como consecuencia de técnicas agrícolas o ganaderas agresivas o por la presión industrial y urbana. El sobrepastoreo compacta el suelo y empobrece la comunidad vegetal. Por otra parte, el desarrollo de grandes vías de comunicación, infraestructuras como carreteras o vías del tren, producen un efecto barrera en el que los ecosistemas se fragmentan. Y estas barreras, junto a la reducción de algunos ecosistemas, produce el denominado efecto isla, que puede incrementar la endogamia o la deriva genética, pudiendo arrastrar a las especies que se encuentran en estos ecosistemas hasta su desaparición. Además, las vías de comunicación también constituyen un mecanismo de transporte para plagas y para enfermedades. Por otra parte, la contaminación, debida principalmente al uso de pesticidas y fertilizantes, a vertidos y residuos que llegan a la atmósfera y a las aguas del ecosistema, es un problema grave. Algunos de estos contaminantes se pueden acumular en los niveles tróficos más altos, llegando a alcanzar concentraciones verdaderamente tóxicas. Otro problema grave es la explotación excesiva de las especies, por caza furtiva o por el comercio ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción. Los motivos para dicha explotación pueden ser la venta de mascotas o, en algunos casos, creencias míticas en poderes sobrenaturales. Por ejemplo, algunas sociedades consideran que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades afrodisíacas y, aunque esto no sea cierto, es la causa directa de la muerte de muchos rinocerontes africanos. Por otro lado, en nuestros ecosistemas, la explotación puede generarse por una excesiva presión cinegética o por un proceso de sobrepesca de determinadas especies. Por último, vamos a hablar del problema de la introducción de especies exóticas, las cuales compiten con las especies autóctonas, desplazándolas. Recuerda que, según el principio de exclusión, dos especies que habitan el mismo ecosistema no pueden tener el mismo nicho ecológico, y que si así fuera, se establecería entre ellas una competencia que llevaría a eliminar a la especie que pudiera obtener los recursos con más dificultades. Uno de los casos más importantes ha sido la invasión del alga Caulerpa taxifolia en el Mediterráneo. Esta alga procede de un acuario del que salió de forma accidental. Es una especie típica del Pacífico que se ha extendido muy rápidamente, desplazando a la flora autóctona y poniendo en peligro algunas zonas a la Posidonia oceánica. Además, la caulerpa es una alga tóxica para las especies herbívoras mediterráneas, por lo que se constituye en un grave peligro también para la fauna autóctona. Otros casos conocidos de introducción de especies exóticas son el del cangrejo americano, que ha dejado al cangrejo autóctono mediterráneo al borde de la extinción, o el abandono de las Galápagos de Florida, que están desplazando las tortugas mediterráneas autóctonas. En ambos casos porque son especies que comparten el mismo nicho ecológico y, cuando se encuentran juntas, establecen competencia,
de manera que la más eficiente en la lucha por los recursos, que en este caso no es la especie autóctona, se desarrolla y desplaza a esta. Pasemos ahora a cuestionarnos, ¿por qué es necesario proteger la biodiversidad? La biodiversidad puede valorarse tanto económica como ecológicamente de las siguientes maneras. En primer lugar, podemos hablar de un valor farmacológico. La mitad de los fármacos que usamos en el mundo proceden de plantas y de organismos silvestres. Sin duda, existen muchos otros que aún no se han investigado. ¿Quién sabe si el próximo remedio contra el cáncer o contra el SIDA se encuentra en una planta en peligro de extinción? En segundo lugar, también tiene importancia económica el valor agrícola y ganadero de la biodiversidad. Debemos recordar que el 90% de los alimentos que consumimos se obtienen de especies de plantas y animales que fueron domesticadas partiendo de especies silvestres. En tercer lugar, tenemos que nombrar el interés científico, ético y ecológico. Cada especie es el resultado de millones de años de evolución y de adaptación. La desaparición de una especie puede afectar a otras muchas y puede desencadenar la extinción de otras que se alimentan de ellas o de las que sirve de hábitat. Además, debemos resaltar el aspecto ético. Es decir, debemos tener en cuenta que nuestra perspectiva occidental, basada en una cultura judeocristiana, ha estado centrada en el hombre y ha considerado a las otras formas de vida como si estuvieran totalmente a su servicio. Pero se ha olvidado que todas las especies, como fruto del experimento evolutivo que son, tienen derecho a su propia existencia, tienen un valor intrínseco. Además, también debemos recordar que la biodiversidad es un legado natural que se ha de preservar para las generaciones venideras. Por último, podemos hablar del valor recreativo y turístico. Los seres vivos son una fuente permanente de belleza, tanto si los observamos separadamente como formando parte de un paisaje. Producen unas sensaciones y emociones que han generado un enorme valor en forma de turismo ecológico, turismo que deja grandes recursos a las poblaciones en las que se encuentran. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que podemos utilizar para evitar la pérdida de biodiversidad? En primer lugar, debemos proteger las especies en peligro de extinción. Esta protección se puede realizar a partir de protocolos y de convenios internacionales, como el CITES, Convenio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, o el Convenio sobre la Biodiversidad que se aprobó en la Cumbre de Río, o los libros rojos que recogen información sobre los animales en peligro. En segundo lugar, se debe realizar la gestión correcta de la vida silvestre que se utiliza como recurso, mediante la utilización de épocas de veda, leyes de caza, cuotas de recolecta, control del ecoturismo, ayudas al desarrollo, etc. En tercer lugar, se pueden generar bancos de genes, construir jardines botánicos o parques zoológicos. Estos constituyen un importante recurso en el caso de que sea improbable la supervivencia de la especie de forma natural. Estos recursos impiden la extinción y desaparición de la especie y posibilitan en un futuro su reimplantación si las circunstancias naturales han cambiado. Por último, podemos hablar de la protección de ecosistemas mediante la creación de espacios protegidos. El tamaño del espacio protegido debe ser lo suficientemente grande como para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. Los beneficios de la protección de estos espacios son muchos.
Preservación de la biodiversidad, conservación de los recursos, impiden la erosión, generan turismo, estabilizan el clima, depuran el aire, etc. Pero también son importantes las amenazas que ciernen sobre ellos, como un exceso de presión turística o la presión urbanística o la competencia por otros posibles usos del suelo. Las figuras de protección son diversas y ya las estudiamos en un tema anterior. Podemos hablar de parques, de reservas, de monumentos naturales, de paisajes protegidos o de zonas marinas protegidas. También podemos hablar de lugares de interés comunitario, LICs, de zonas CEPA para la protección de las aves, de zonas Ramsar para la protección de los humedales o de reservas de la biosfera patrocinadas por la UNESCO. En fin, con esto acaba el tema de hoy. No olvides anotar tus dudas, recoger un glosario con todos los términos y definiciones que hemos utilizado y, por último, realizar un mapa mental sobre los contenidos del tema. Nos vemos en clase. Hasta pronto.